A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, sus distintas frecuencias, 29 y 29.1. Televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44, CB Televisión en Mejía, en la ciudad de Machachi, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en tiempo real, www.telesucesos.net, ahí está el botón de en vivo, el icono de en vivo, y nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. Igual este programa se sube posteriormente a su emisión a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos la presencia el día de hoy del abogado Pablo Encalada. Él, en conjunto con otros dos abogados, Ramiro Ávila y Farid Simón, han asumido el trámite, digamos, de lo que sería la eutanasia, la aplicación de la eutanasia de manera legal, si podemos llamarla así. Ha salido desde hace aproximadamente 8 o 10 días el testimonio de una paciente, Paola Roldán, en Diario El País de España. Ella sufre de ELA, esta enfermedad de esclerosis lateral, que lo que hace es ir matando las células del sistema nervioso hasta llegar primero al estado en el que ella se encuentra, que es prácticamente un estado de postración, donde sigue teniendo ventajosamente al momento todavía conciencia, movimiento en su rostro como para poder articular lo que ella piensa, pero esto es una enfermedad mortal, es decir, degenerativa, y en cualquier momento incluso pudiéramos perderle a Paola. Pablo, bienvenido, ¿cómo está? Ustedes han asumido este trámite, digamos, esta lucha que se convierte en una lucha para que ese derecho a la vida precisamente se convierta paradójicamente en un derecho a una muerte digna. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar en este espacio y gracias también por darle atención a este tema tan importante que se está discutiendo hoy en el Ecuador, y como conversábamos previo fuera de cámaras, a mí me ha llamado gratamente la atención la reacción de la ciudadanía frente a este tema, que es un tema de discusión que parecería un tema polémico porque tiene que ver con la vida, ¿no es cierto? Pero que curiosamente, y contrario a lo que alguna gente decía, no es el momento para discutir estos temas en el Ecuador. Creo que, por el contrario, hay una reacción ciudadana positiva frente a esta situación, porque es lógico, no parece lógico, que quien está sufriendo una enfermedad tan grave como el caso de Paola Roldán, y ella ha decidido, digamos, tener este derecho, porque, digamos, no es que ella quiere ejercer este momento, ¿no es cierto?, aplicar la eutanasia, sino que ella quiere tener el derecho a decidir. Finalmente es una cuestión de libertad. Y entonces hemos acudido, ella ha decidido plantear esta acción, ¿no es cierto?, la estamos acompañando, Ramiro Ávila, Farid Simón y yo, hemos planteado una acción ante la Corte Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad condicionada del artículo que sanciona el tipo penal de homicidio, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando una persona, un médico, asiste a alguien a que tenga una muerte digna, ¿no es cierto?, si le asiste a morir, este médico o la persona que le asiste puede enfrentar responsabilidades penales por el delito de homicidio, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación, o esa es la principal barrera que tienen las personas que están sufriendo estas enfermedades para la aplicación de este procedimiento, y particularmente, digo, los médicos que las asisten. Y entonces nosotros buscamos que la Corte Constitucional diga que en circunstancias, ¿no es cierto?, de muerte por piedad, bajo ciertos requisitos, estas personas que asisten en esa muerte no tengan responsabilidad penal. Cuando hablamos de esos ciertos requisitos, ¿cuáles serían? Bien, son 4 requisitos muy básicos, ¿no es cierto? Y que son, esto si bien es un tema que no se ha todavía, digamos, no es generalizado en el mundo, y es un tema que se viene discutiendo sí muchísimos años y que se viene practicando en la clandestinidad, también esto me parece que es importante que hay que decirlo. Que son altos los porcentajes, ¿no? Bueno, se conoce al menos de la estadística de la dirección que conoce el tema de muertes, digamos, violentas en la Policía Nacional. La estadística dice que hay 90 suicidios al año por causas de graves enfermedades, y la gente ya no soporta más el sufrimiento. Eso y es como casi no un 40% tiene del total de suicidios.
No sé si es el 40%, bueno, no. Creo que no es el 40%, okay, pero el número son, al menos que se conocen, son 90 suicidios al año por causa de estas enfermedades graves. Entonces el tema es, la eutanasia se está practicando, el problema es que se está practicando de manera clandestina y de manera violenta además, ¿no es cierto? Lanzándose de un edificio, disparándose, o sea, cosas realmente muy, muy fuertes. Y lo que Paola Roldán, que es finalmente quien ha tenido la valentía, ¿no es cierto?, de poner su cara, de que se conozca, de que se hable de su caso, que no es fácil, ¿no? A mí me cuesta hablar de sus padecimientos porque me parece súper injusto referirme a cómo sufre otra persona. Imagínense lo que es para ella tener que escuchar a gente que no la conoce, que le plantea, tienes que aguantar, tienes que sufrir, porque el milagro puede ocurrir. Entonces, yo digo, si a mí me cuesta, ¿cómo será para ella ver que otras personas hablen de sufrimiento? Entonces, ella ha tenido la valentía de darle este regalo, creo yo, a la vida, y darle este regalo al país, y darle quizás, lo que ella misma lo ha dicho de manera expresa, es darle un legado a su hijo. Ella tiene un hijo de 4 años, es una mujer de 42 años, casada, tiene un hijo de 4 años, y ella se enferma hace 3 años, ¿no es cierto?, con esta enfermedad que usted dice, la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que afecta a las neuronas motoras, y esta, digamos, yo no soy médico obviamente, pero es importante que lo analicemos porque es una enfermedad que afecta a las neuronas que controlan el movimiento. Y por lo tanto, como es una enfermedad degenerativa, afecta la posibilidad de moverse. Pero eso no significa que ella, por un lado, deje de sentir, ¿no es cierto?, digamos, físicamente, y que además no tenga ninguna disminución en sus capacidades mentales. Entonces, Paola, que desde antes de esta enfermedad era una mujer brillante, digamos, y yo, si bien la conozco ahora, la he conocido estos tiempos que hemos trabajado juntos, y además a través de su libro, que es un libro que los invito a adquirirlo, es un libro que se llama Tisi Guatisi, que en donde cuenta ella esta situación, que está, a propósito, aprovecho para decirlo, está en venta en varios centros comerciales del país a través de las tiendas de ropa Pinto, ¿no es cierto? Ahí pueden accederlo, también a través de Amazon, libro de Paola Roldán. Entonces ella ahí cuenta muchas cosas en las cuales uno llega a admirarla, una mujer valiosísima, y que ahora, a partir de esta enfermedad, que está, digamos, una situación súper, tiene 100% de dependencia de otras personas, porque está postrada, no tiene movilidad en ninguna parte de su cuerpo más que en su rostro, y entonces ella ha decidido mostrar su enfermedad, dar la cara al país y darnos este regalo, creo yo, a los ecuatorianos, porque es la posibilidad final de decidir hasta cuándo vamos a sufrir, ¿no es cierto? Y entonces usted me pregunta cuáles son estos los 4 requisitos. ¿No? El primero es el consentimiento. Es decir, aquí no es que terceras personas van a decidir, ¿no es cierto? Dicen, porque hay gente que dice, no, claro, puede haber alguien que dice, no, el viejito, como ya quieren que se muera, ¿no es cierto? Ya los hijos dicen, o los nietos dicen, ya, aplíquenle. El consentimiento expreso de la persona involucrada. Por supuesto. Pero se puede decir que no está de pronto en sus cabales, como se dice. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Y este es un punto importante, ¿no es cierto? El consentimiento no tiene que estar viciado, el consentimiento puede estar viciado por claro, una disminución de sus capacidades mentales. En el caso de Paola Roldán, creo que es el caso más evidente que no hay ninguna afectación, es una mujer absolutamente lúcida. Pero, claro, esto tiene que establecerse de manera general, no es un caso particularmente para ella, sino es un caso que nosotros aspiramos, que Paola aspira, que sea un caso que sea, digamos, de manera, que se aplique de manera general. Entonces, el consentimiento expreso, que no solo puede ser a ese mismo momento de la realización de la eutanasia, sino que puede ser de manera anterior, ¿no es cierto? Que la gente, así como nosotros decimos que donamos nuestros órganos, ¿no es cierto? También podamos decir en algún momento que, estando en estas circunstancias, queremos tener una muerte digna. Entonces, lo primero, consentimiento expreso. Segundo, el padecimiento de una enfermedad grave o terminal, ¿no es cierto? Una enfermedad grave o lesiones graves o una enfermedad terminal, cualquiera de este abanico de posibilidades que existe. Claro, incurable, ¿no? Tiene que ser una enfermedad incurable. Así al menos se lo ha establecido en otras legislaciones. A mí me parece correcto, aunque ya se discute en otros lugares que no necesariamente tenga que ser una enfermedad incurable, sino que sea simplemente una enfermedad grave, ¿no es cierto? Algo que realmente le impida llevar una vida con normalidad. El tercer requisito es que hayan graves sufrimientos, ¿no es cierto?, tanto físicos como psicológicos. El sufrimiento, en el caso particular de Paola, como yo le decía, no ha perdido la sensibilidad.
Por lo tanto, ella describe y hace una declaración juramentada que fue presentada a la Corte Constitucional cuando planteamos esta acción. Y ella cuenta cosas tan duras como que la disposición de la mano, por ejemplo, que está como ella no la puede mover y entonces está puesta de tal forma que ella siente como los huesos se le clavan en sus delgadas musculatura que ya no tiene, en la piel. Entonces cosas tan simples hacen que ella tenga muchísimo dolor. Ella respira asistida, ¿no es cierto?, por un aparato. Este aparato se le mueve. Entonces son cosas que ella no puede hacerlo. Entonces es un dolor físico tremendo, ¿no es cierto?, que ya tiene atenciones permanentes con médicos todos 24/7, los días. Bueno, 24/7 de asistencia, pero digo, eventos de emergencias médicas tiene creo que todos los días, ¿no es cierto? Por los problemas que tiene permanentemente, que tiene que estar enfrentando. Y luego lo psicológico, que no es menor. O sea, yo creo que este es un tema que tampoco lo podemos dejar de ver. Tiene un hijo de 4 años, Paola. Yo hablo particularmente del caso de Paola, pero hay tantos otros casos como la gente que le ha escrito a Paola en el Twitter, por ejemplo, y le dice, sí, tengo a mi hermana, mi papá, mi tía. Hay mucha gente que está sufriendo estas enfermedades. Entonces, yo hablo desde su caso, pero yo estoy seguro que muchas otras personas podrán contar sus dramas personales. Y entonces Paola dice, tengo un hijo de 4 años a quien no puedo abrazar, ¿no es cierto? No puedo demostrarle mi cariño de manera física. Y eso es un padecimiento realmente, digamos, fuerte. El hecho de que haya cambiado su realidad social, que muchos amigos la hayan abandonado, que hayan familiares que no quieran verla, porque les da temor verla cuando quien sufre es ella, ¿no es cierto? Otra persona que diga, a mí me da miedo verte. Digamos, son cosas que le afectan a la psiquis de una persona. Entonces ella dice, estas son condiciones inhumanas en las cuales puedo vivir, y sin embargo ella está aferrada a la vida. Y ella dice que cuando ya no tenga la posibilidad de comunicarse con su hijo, ¿cierto?, con su esposo, porque es una mujer casada y su esposo, además de una valía increíble de apoyarla en estos momentos tan difíciles, dice, cuando ya no pueda comunicarme, porque va a llegar ese momento, ya no tiene sentido la vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sus capacidades intelectuales siguen intactas. Entonces yo me imagino esto, yo lo conversaba esto con mi esposa recién, decía, ¿cómo será que llegue ese momento y que estés absolutamente consciente de lo que pasa en tu entorno y no puedas guiñar un ojo? Hablar. Que no puedas hablar, que no puedas mostrar nada. Entonces, qué duro que debe ser, ¿no es cierto? Ella lo que quiere es que ese momento le abracen sus seres queridos y la duerman. Pero yo entiendo, eso es lo que ella ha dicho, ¿no es cierto? Práctica, Entonces, este era el tercero, el tema de los padecimientos. Y el cuarto requisito es que sea practicado por personal médico, ¿no es cierto? Que esto no sea una cuestión que se practique de una manera por fuera de la medicina, ¿no es cierto? O violenta, ¿no es cierto? Que un pariente... Yo te inyecto tal cosa. Claro, no, sino que sea un personal médico de tal forma que el partir, ¿no es cierto?, que la muerte sea digna, que sea cobijada, que sea en el entorno de su familia, con sus seres queridos, y que no tengan que practicarse como lo hacen hoy, de una manera clandestina y violenta. Este trámite, esta petición que ya se ha hecho a la Corte Constitucional, ¿se la presentó en qué fecha, hace cuánto tiempo? La presentamos en el mes de agosto de este año. La Corte, el procedimiento es que demandamos la inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Ese es el procedimiento jurídico. La Corte Constitucional conoció ya el caso, digamos, abocó conocimiento y nos aceptó a trámite, que eso es ya un primer paso importante, porque en la Corte Constitucional, que es el órgano de control de las decisiones, de control de constitucionalidad de las decisiones del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, como usted entenderá, tiene miles de causas, ¿no es cierto?, en cola. Y claro, el estándar de admisión es alto, digamos, no cualquier cosa puede ser resuelta en Corte Constitucional, entonces la gran mayoría de los casos son inadmitidos a trámite. Vamos a analizar, caso, eso significa aceptar a trámite. Exacto, aceptar a trámite, es decir, se cumple con los requisitos, ¿no es cierto? Ahí está Ramiro Ávila, que es constitucionalista, ex juez, Farid Simón, que es constitucionalista, experto en derecho civil, y entonces, claro, con esa capacidad técnica, hacía muy difícil que nos nieguen a trámite. Ahora, cronológicamente... Entonces, primero nos aceptaron a trámite, ¿no es cierto? Y ahora toca ya el procedimiento, ¿no es cierto? La audiencia, la resolución, etcétera. Pero para esto, lo que usted dice es importante, ¿no es cierto? ¿Qué viene? ¿No es cierto? Es que el orden cronológico del conocimiento del caso sería de aquí en un montón de tiempo, por tantas causas rezagadas que tiene. Pero la Corte Constitucional, a través de un reglamento interno de la propia Corte, estableció situaciones excepcionales en las cuales se pueden priorizar los casos y desatender el orden cronológico. Creo que aquí sí no hace falta más fundamento jurídico
que la lógica y que la realidad. ¿No es cierto? Paola no tiene el tiempo para esperar los años que se pueda demorar esta tramitación, y la Corte Constitucional creo que está integrada por personas que han evidenciado mucha sensibilidad para estos temas, ¿no es cierto? Incluso han priorizado casos políticos que el país requiere una respuesta, y ellos lo han hecho, digamos. Hay una sensibilidad importante de la Corte, guste o no las decisiones, lo han hecho. Y en este caso yo tengo plena confianza que ese será el menor de los problemas. Yo creo que ellos van a priorizar nuestro caso, esperemos que sea pronto, y luego de eso, claro, ya vendrán una audiencia, se presentarán los amicus curiae, es decir, otras personas que querrán presentarse también en este juicio, y finalmente dictará una sentencia aceptando o no nuestra demanda. Correcto. Esa sensibilidad de la que habla de la Corte Constitucional creo que se ha reflejado también en la sociedad. Hablamos al inicio de la entrevista y yo creo que no se ha creado un debate, sino que se ha puesto más vale en escena este tema, y yo creo que la mayoría de la gente lo termina aceptando. Es algo totalmente diferente. Se hace comparaciones con el tema del aborto. Y claro, el aborto es, yo decido sobre mi cuerpo, pero sobre otra vida, y en este caso es yo decido sobre mi cuerpo, sobre mi propia vida, en este caso, es así. Yo creo que podemos, yo veo que mucha gente tiende a hacer esta comparación, ¿no es cierto? Yo entiendo, por alguna razón será, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la vida, ¿no es cierto? Y comprendo esta comparación entre la eutanasia y el tema del aborto, o el aborto por violación. Pero ya jurídicamente hablando, yo creo que no son del todo comparables, ¿no es cierto? Porque si bien usted dice, claro, aquí se decide sobre la vida de otro ser, ¿no es cierto?, que es el que está por nacer. Y es verdad, y ahí hay una polémica, hay una discusión, etcétera, es otro tema. Acá es la propia vida del individuo, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión muy diferente, porque es la propia persona la que está decidiendo terminar con la vida, y lo que está diciendo le pide al Estado, es que le asistan, que el Estado le permita que esa decisión de terminar con la vida sea de una manera cobijada por sus familiares y no violenta, ¿no es cierto? De una manera tranquila, un irse en paz, una muerte digna, ¿no es cierto?, que es finalmente, porque usted decía al inicio, el derecho a la vida es también el derecho a la muerte. Sí, porque la muerte hace parte de la vida, la muerte, todos sabemos que nos vamos a morir, es la única certeza que tenemos los seres humanos, la única, no hay más, la única certeza es que nos vamos a morir. Entonces, si la vida, digamos, el concepto de dignidad, que es el fundamento de los derechos humanos, nadie puede perder la dignidad por ninguna razón, ¿no es cierto? Y por eso nos hace a todos, hay la polémica, ¿no es cierto?, que si los delincuentes tienen derechos humanos, etcétera. Sí, porque nadie pierde la dignidad por ninguna razón. Entonces tenemos el derecho a la vida digna, y la vida digna incluye también una muerte digna. Y no es digna la vida cuando una persona tiene que padecer unos sufrimientos extremadamente dolorosos, cuando tiene una enfermedad, digamos, como es el caso de la eutanasia en general, que es incurable, ¿cierto?, o una enfermedad irreversible. Entonces, ¿qué sentido tiene? Porque uno entiende, tiene un cáncer, se hace una quimioterapia y hay la posibilidad real, cada vez más, de curarse, ¿no es cierto? O tiene un accidente de tránsito y tiene que cortarle un brazo, un pie para vivir, y uno entiende que este es un sacrificio que tiene que hacer por la vida. Pero si no hay ninguna posibilidad de sanar, como en estas enfermedades graves, ¿qué sentido tiene seguir sufriendo? ¿No es cierto? Entonces las personas, que creo que muchos que los que me están viendo habrán tenido estas experiencias en sus familias, yo la he tenido en mi familia, y es muy grave ver el sufrimiento de los seres queridos, ¿no es cierto?, cuando dices, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, el derecho a decidir, eso es lo que estamos buscando, un ejercicio pleno de libertad del derecho a decidir cuándo y cómo morir. Correcto. ¿Qué es lo que ha pasado en casos similares, por ejemplo, en Colombia, donde existe el tema ya de la eutanasia, o de manera legal, podemos llamarla así, porque incluso hubo un caso de Marta Saavedra, que es una señora en Colombia que accedió a este tema, y que incluso el día en el que se le iba a practicar la eutanasia, por todos los reportajes y todo lo que se realizó, el instituto donde se iba a realizar se le negó a realizar esta eutanasia, y tuvo que reprogramar incluso esa fecha para 3 meses después. No tengo entendido con profundidad, pero me parece que en algún momento la Corte Constitucional en Colombia también dijo, bueno, esta no es nuestra competencia, es competencia del Congreso, y hubo, claro, un sinnúmero de trámites, porque es un tema, además, en Colombia, en un país donde además
es más arraigado el tema de la religión y de la religión católica. ¿Qué referencias existen con Colombia? ¿Se asemeja bastante el trámite al que se realizó en Colombia con la Corte Constitucional? Sí, de hecho Colombia es nuestro principal referente, ¿no? Colombia, esto hay que tenerlo claro, Colombia desde los años 90, ¿no es cierto? ¿Se planteó ya? Claro, en los años 90 la Corte Constitucional de Colombia, ¿no es cierto?, conoce, muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros, y la Corte Constitucional resuelve que la práctica de la eutanasia es constitucional, es decir, sancionar, porque finalmente jurídicamente es lo que se discute, si sancionar penalmente a quien asiste a una muerte digna debe ser culpable de homicidio, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros nos planteamos. Entonces decimos, Corte Constitucional, ¿es constitucional esto? Nosotros creemos que no, y la Corte Constitucional tiene que decir no es constitucional, ¿no es cierto? Eso se hizo en Colombia en los años 90, y esta última que usted hace referencia, Marta Sepúlveda, tiene que ver con una situación en la cual ella no cumplía exactamente los mismos requisitos, planteados por la sentencia de la Corte Constitucional. Correcto. Entonces ella un poco, estaba como al límite de estos requisitos, pero finalmente, en una acción de amparo, me parece que fue, no necesariamente Corte Constitucional, no tengo claridad sobre este caso, sobre el desenlace jurídico, finalmente le autorizan, ¿no es cierto? Y ella murió, ella finalmente se sometió al proceso de eutanasia, pero claro, como usted dice, llegado el día, le suspendieron de una manera al instituto que revise estos temas, porque tiene que estar el Estado, encargado de esto. Dijo, no, un ratito, vamos a suspenderlo y vamos a reprogramarlo, ¿no es cierto? Y que se discutía con el tema del grado de la enfermedad. Por ahí pasaba no pasaba por el consentimiento, no pasaba por el tema de los padecimientos, sino pasaba por el grado de la enfermedad, ¿no es cierto? Y la Corte, y finalmente en Colombia se decidió que en ese caso, que parecía límite, también aplicaba la eutanasia. Entonces, simplemente para contextualizarlo, porque uno podría pensar que es recién que hay en Colombia, no, mentira, Colombia lo tiene desde hace más de 30 años. Y hay algunos lugares, por ejemplo, que hay trámites, está en proyecto de ley, como en Chile, ¿no es cierto? Hay un proyecto de ley que se está discutiendo para hacerlo legal, ¿no es cierto?, por vía de la Asamblea o del Congreso, el tema de la eutanasia. Correcto. En caso de que el trámite sea positivo dentro de la Corte Constitucional, ¿qué viene después? ¿Se tiene que crear una especie de reglamento, un instituto como en Colombia que supervigile, una superintendencia, no sé, me invento? ¿Tiene que haber un organismo que controle, que regule un reglamento? Sí, creo que, nosotros lo que hemos planteado es primero que se establezcan estos requisitos, tomando como ejemplo el modelo colombiano, ¿no es cierto?, que son estos 4 requisitos que yo ya les he comentado, y que en la propia demanda nuestra la Corte puede ampliar, ¿no es cierto? La Corte siempre tiene siempre va más allá, ¿no es cierto? Entonces tendrían más herramientas para hacerlo. Nosotros le hemos planteado que se le encargue al Ministerio de Salud Pública del Ecuador la emisión de un instructivo, de un reglamento, ¿no es cierto?, que regule esta situación, y si es que es necesario, seguramente lo será, crear un órgano técnico ahí, ¿no es cierto?, en el cual se pueda presentar el caso y que de una manera célere, esperamos que no se convierta en un trámite burocrático que demore, ¿no es cierto?, una eternidad, sino que de una manera rápida se pueda evaluar la situación y siga así el Estado le da cobertura a este tema, ¿no es cierto? Así que pasará por el Ministerio de Salud Pública. Paola está consciente, y dentro de esa conciencia ella entiende de que es un trámite que puede demorar. Ella dice, por último, si no es esta corte, será la siguiente o la subsiguiente, pero yo quiero dejar esto como regalo a las personas que están sufriendo o que pueden llegar, ojalá Dios no quiera, a sufrir lo que yo estoy sufriendo. Mire, en la práctica, ni siquiera, hay 90 muertes o suicidios, ¿no es cierto?, por estos casos, pero en la práctica, en muchos casos, los médicos se apiadan de las personas, porque nadie más que los médicos saben el sufrimiento de sus pacientes. Nosotros nos han contado, o lo que hemos podido vivir de manera personal, pero los abogados no tenemos esta experiencia directa con los pacientes, son los médicos. Y ellos, muchos de esos médicos, habrá quienes no, pero muchos sí, a veces, no ponen todo el historial clínico, ¿no es cierto?, en la o sabes que ya no hay remedio y hay y lo que hacen es realmente ayudarles, ¿no? Por supuesto, en muchos casos los médicos lo están ayudando. Entonces por un tema de compasión, por un tema de piedad, si usted quiere. Y entonces lo están haciendo, a lo que me refiero, ¿no es cierto? Esto es un tema que se lo está practicando, y lo que Paola dice es,
esta posibilidad que tengo yo, porque soy una persona, porque Paola es una persona de recursos económicos, su familia, digamos, es costosísimo digamos, el acompañamiento que ella tiene, con 24/7, con asistencia de enfermeras, he tenido esa ventaja, médicos. Dice ella tiene una ventaja Ajá. por su situación económica, ¿no es cierto? Ajá. Y ella dice, ¿qué pasaría esto con una persona pobre? O sea, ¿cómo sería el nivel de sufrimiento Ajá. de una persona pobre en estas circunstancias? ¿Y por qué esa persona pobre tendría que sufrir tanto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ella, digo, insisto, podría por otros medios, ¿no es cierto?, tomar esta decisión, incluso, yo digo, no me lo ha dicho, pero incluso irse a otro país, aquí cerca como es Colombia, ¿no es cierto?, podría hacerlo. Pero Paola lo que quiere es hacerlo por el resto de personas, principalmente por las personas pobres de nuestro país, que no tienen la posibilidad de acceder ni siquiera al sistema de justicia y mucho menos a un sistema de cuidados paliativos o médicos, enfermeras permanentes. Pablo, muy gentil por estar aquí. Vamos a seguir el desarrollo de este trámite, de este tema de Paola Roldán, y que se transmite o se transforma prácticamente en un caso de salud pública, referido en este caso al tema de la eutanasia. Así que vamos a estar pendientes, seguramente le volveremos a invitar en los próximos días, esperemos que tengamos otras luces de parte de lo que es la Corte Constitucional y se pueda seguir avanzando en ese tema. Muy gentil, Pablo, por haber estado aquí. Muchísimas gracias por su invitación y gracias por darle relevancia a este tema. A la orden. Amigos, Pablo Encalada, él es parte del grupo jurídico que viene trabajando con Ramiro Ávila y con Farid Simón, llevando el caso dentro de la que es la Corte Constitucional sobre la eutanasia. Paola Roldán, esta ecuatoriana, ha puesto sobre la escena este tema. Ella sufre el ELA, la esclerosis lateral, y ha puesto, como lo dijimos, sobre la escena, y hay este grupo jurídico que está llevando a cabo este caso, este trámite dentro de lo que es la Corte Constitucional. Que pasen bien, amigos, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.